es la organización Watchtower de los Testigos de Jehová. ¿El esclavo fiel y discreto? ¿O es la Watchtower? Como dice ser, durante años, fiel y discreta. El alimento que ha estado administrando a los domésticos es realmente proveniente de Jehová. ¿O ha sido alimento envenenado con mentiras que se han perpetuado por décadas sin que provengan de Jehová y ha salido de las mentes a veces enfermas de hombres haciéndose pasar, repito, haciéndose pasar, por escogidos de Dios? Me dio curiosidad el tema y me puse a investigar, y he aquí el producto de mis investigaciones. Se las comparto para que me den su opinión, claro que de acuerdo a la Biblia, no a suposiciones humanas ni a filosofías. Bueno, aquí empezamos con esta investigación. En Mateo 24, 45, 51, Jesús describe dos tipos de esclavos, o siervos, que fueron puestos a cargo de las posesiones de su señor mientras que éste estaba fuera. Uno de los esclavos fue considerado fiel y discreto cuando su señor regresó, traducción del Nuevo Mundo, TNM, y fue recompensado al ser puesto sobre todos los bienes de su señor. El otro esclavo fue considerado infiel en sus deberes y, cuando su señor regresó, fue echado con los hipócritas. Mientras que no hay nada en este pasaje que indique que Dios está describiendo a una organización religiosa, los testigos de Jehová declaran que este pasaje habla proféticamente sobre la organización Watchtower. Ellos declaran que su organización fue señalada por Jehová Dios para dar alimento espiritual, en los últimos días, a la gente de Dios a través de la publicación de sus muchos libros y revistas. El alimento espiritual que proporciona la Watchtower en su literatura comprueba que esta es calificada como el esclavo fiel y discreto, el canal de comunicación de Dios para la humanidad. Vamos a observar los registros y veamos lo que se muestra. 1. La distorsión de la palabra de Dios. Proverbios 30, 6. La Watchtower declara que los traductores de su versión traducción del Mundo Nuevo permanecieron en el anonimato, pero cuando las investigaciones sacaron a la luz quiénes eran ellos, se descubrió que la mayoría de sus traductores pertenecían al cuerpo gobernante de la Watchtower y que todos ellos carecían de la educación necesaria para producir una traducción precisa. Especialistas en el lenguaje griego han encontrado constantemente que esa es una traducción parcial que distorsiona versículos al adaptarlos a la doctrina de la Watchtower y al agregarle, a la palabra de Dios, la palabra Jehová en las escrituras griegas cristianas contra todos los manuscritos griegos cristianos. ¿Estaría Jehová detrás de una organización que agrega y elimina de su palabra? 2. La mentira en su literatura. Tito 1, 2. La Watchtower niega haber publicado la biografía de Russell, porque ellos no querían que la gente supiera que los primeros testigos de Jehová lo adoraban. Ellos encubrieron su historia con excusas al citar libros que tienen relación con el mundo espiritual de Satanás, y mintieron sobre las enseñanzas verdaderas de los primeros padres de la Iglesia con el propósito de apoyar sus creencias de que la doctrina de la Trinidad se derivaba del paganismo. ¿Estaría Jehová, quien es el Dios de la verdad, detrás de una organización deshonesta? 3. Violación de los principios de neutralidad. Juan 18, 36. Mientras declaraba que las Naciones Unidas representaban a la bestia escarlata de Apocalipsis 17, la Watchtower se asoció con las Naciones Unidas por 10 años. También declara que fue neutral durante la Segunda Guerra Mundial, pero en su carta a Hitler en 1933, admitió ante él haber apoyado los principios de su régimen. ¿Es esto verdadera neutralidad o compromiso? 4. Profecías falsas. Deuteronomio 18, 20, 22. Mientras que la Watchtower proclamaba ser el profeta de Dios y hablaba en el nombre de Jehová, ésta anunció fechas falsas sobre el final del mundo e incluso declaró que la presencia de Cristo había comenzado en 1874. Esta proclamación falsa de la presencia de Cristo es precisamente la advertencia que Jesús dio a sus seguidores acerca de falsos profetas, los cuales proclamarían esto en los últimos días. Ver Mateo 24, 11, 23, 24. ¿Por qué señalaría Jehová a un grupo para que lo representara, el cual estaba haciendo justo lo que Jesús advirtió sobre lo que harían los falsos profetas en los últimos días? 5. Acciones culpables de sangre. Jeremías 22, 17.
La Watchtower ha malinterpretado la ley de Dios sobre la sangre. Esta malinterpretación de la palabra de Dios ha llevado a muertes incontables de niños inocentes. Testigos de Jehová han muerto, no solo por el rechazo actual de la sociedad Watchtower sobre transfusiones de sangre, sino por su rechazo inicial sobre preparaciones hemofiliácticas, vacunas y trasplantes de órganos, lo cual todo eso es aceptado ahora ya no como una violación a la ley de Dios sobre la sangre. Murieron en vano las personas que perecieron con la mala aplicación de la Watchtower acerca de la ley de Dios sobre la sangre. Cuando nosotros consideramos el hecho de que la organización Watchtower es culpable de violar la palabra de Dios, la Biblia, de estas maneras, uno se tiene que preguntar lo siguiente: ¿cómo puede esta organización verdaderamente calificar para ser la representante de Dios sobre la tierra? Cambios en la verdad de la Watchtower. La Watchtower admite que es un asunto serio dar marcha atrás a las enseñanzas de uno sobre doctrinas principales de la fe religiosa. Ellos declaran: es asunto serio representar a Dios y Cristo de una manera, entonces hallar que nuestro entendimiento de las enseñanzas principales y doctrinas fundamentales de las Escrituras estaba equivocado, y entonces, después de eso, regresar a las mismísimas doctrinas que, por años de estudio, habíamos determinado cuidadosamente que estaban equivocadas. Los cristianos no pueden ser vacilantes, indecisos, acerca de esas enseñanzas fundamentales. ¿Qué confianza se puede depositar en la sinceridad o juicio de esas personas? La Atalaya, 1 de octubre, 1976, p. 584. La Watchtower declara que la enseñanza que promueve es la verdad. Sin embargo, desde sus inicios en 1879, la Watchtower ha dado marcha atrás a su posición en numerosas doctrinas principales, como lo demuestra el siguiente cuadro. Doctrina primera, segunda, tercera, cuarta. ¿Será resucitada Sodoma? Sí. 1879, 1951. No. 1952, 1964. Sí. 1965, 1988. No. 1988, present. La identidad de las autoridades superiores de Romanos 13, 1. Gobierno humano. 1879, 1929. Jehová y Jesucristo. 1929, 1962. Gobierno humano. 1963, presente. La identidad del siervo fiel y discreto de Mateo 24. 1. Clase de personas. 1879, 1897. Un individuo. 1897, 1928. 1. Clase de gente. 1929, presente. El arcángel Miguel. No es Jesús. 1879. Es el Papa. 1917. Es Jesús. 1920, presente. ¿Se debe adorar a Jesús? Sí. 1879, 1953. No. 1954, presente. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo este es mi cuerpo? La Iglesia. 1953, 1955. Su cuerpo carnal. 1956, presente. La fecha del inicio de la presencia invisible de Cristo. En 1874. 1879, 1929. En 1914. 1929, presente. Jesús murió en una cruz o en un poste de tortura. Cruz. 1879, 1935. Poste de tortura. 1936, presente. ¿Se les permite a los testigos de Jehová el trasplante de órganos? No canibalismo. 1967, 1979. Sí. 1980, presente. La celebración de Navidad y de cumpleaños. Sí. 1879, 1926. No. 1927, presente. El apoyo a las guerras y a la política. Sí. 1879, 1935. No. 1936, presente. La Gran Pirámide en Egipto. El testigo de Dios. 1879 menos 1927. La Biblia de Satanás.
1928, presente. Dada la evidencia de los cambios significativos en la verdad de la Watchtower, como lo admite el artículo de la Watchtower del 15 de mayo, 1976, ¿qué confianza puede uno poner en la sinceridad o juicio de su liderazgo? Testimonio del Fred Franz de la Sociedad Watchtower, en un juicio de 1954 en Escocia. Pregunta. Así que lo que se publica el día de hoy como verdad por la sociedad, puede ser que se tenga que admitir como una equivocación en algunos años. Respuesta. Tendremos que esperar y ver. Pregunta. Entre tanto, el cuerpo de los testigos de Jehová ha estado tras un error. Respuesta. Ellos han estado siguiendo algunas interpretaciones equivocadas de las escrituras. Pregunta. ¿Un error? Respuesta. Bueno, un error. El juicio de Douglas Walsh, 1954, p. 114, edición en inglés. Efesios 4, 14. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. En su parábola de Mateo 24, 45, 51, lejos de hablar sobre una organización religiosa, Jesús estaba hablando de individuos cristianos que probarían fidelidad o infidelidad hacia Él por la forma en cómo viven sus vidas. Esta parábola no fue diferente a cualquier otra parábola que Jesús dio, referente a los esclavos fieles e infieles. El punto de Jesús en esta parábola en Mateo 24, 45, 51, es que cada cristiano tiene que luchar con ser fiel al Señor de tal modo que cuando Él venga por su gente, encontrará a estos cristianos fieles y los recompensará con más autoridad y responsabilidad. De la misma manera como cualquier individuo puede llegar a ser del grupo del siervo malvado, al mostrar infidelidad hacia Dios, de la misma manera cualquiera puede llegar a ser parte del grupo del siervo fiel, al mostrar fidelidad en las tareas que nos da el Espíritu Santo. Efectivamente, nosotros ponemos nuestras almas en gran peligro si encomendamos nuestro destino eterno en las manos de líderes humanos para obtener la seguridad espiritual. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y... Jeremías 17, 5. El único al que debemos mirar para obtener la vida eterna y verdad espiritual es Jesucristo. Él declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, 6.